de España. Vean ustedes cómo toda la construcción tiene una estrecha relación con el tratado, en donde estaban las ideas y los conceptos exactos de lo que significaba cada uno de los lugares interiores y exteriores desde la sacralidad desde la sacralidad cristiana. Igual, aquí tenemos un interesante plano en donde está el centro de la Ciudad de México, donde se conservan algunas de las, se señalan construcciones prehispánicas previas, el Palacio de Cihuacóatl, el Palacio de Sayacat, dónde estaban y cómo se fueron construyendo sobre de ellas, sobre todo la catedral y la primera catedral y la iglesia de San Francisco, que bueno, los franciscanos son los primeros que vinieron y lo hicieron ahí. Sobre los edificios antiguos, sobre los restos de los edificios antiguos, se construyó el nuevo edificio, edificios masivos, porque pretendían dar el mismo impacto visual y la misma sensación de que los antiguos edificios prehispánicos. Y bueno, veremos el ejemplo con la catedral. Adelante. Aquí lo tienen ustedes muy clarito. Está aquí el espacio de catedral, aquí sobre de este templo, cuando todavía no se terminaba, este es el templo mayor, cuando todavía no se terminaba de tirar el templo mayor sobre el que fue el templo de Quetzalcóatl, que además no es casual que se haya elegido a Quetzalcóatl, se erigió la primera capilla franciscana. Quetzalcóatl es la divinidad buena, ¿sí? No encima del templo de Huitzilopochtli. Es totalmente a propósito. Adelante, por favor. La idea de la masivo. Sí, nosotros tenemos el impacto visual de las antiguas pirámides. Se imaginan lo que debe de haber sido la pirámide de la Gran Tenochtitlán, o sea, una cosa verdaderamente impresionante. Bueno, pues la catedral se pretende que dé el mismísimo impacto de este antiguo templo prehispánico. Por supuesto, no es esta la catedral que se definió arquitectónicamente ya desde el siglo XVI, era un edificio pequeñito, pero la idea siempre fue de que fuera una construcción masiva que definitivamente borrara de la mente de los indígenas lo que había sido su pasado de adoración pagana. Adelante. Bien, Sinagantepec, en esta definición del espacio sagrado externo, utilizado por los frailes para ir poco a poco mentalizando a los indígenas a entrar en espacios cerrados, pero sacralizando el atrio directamente, ¿no? Inclusive bardeándolo para que ahí estuviera justamente lo sagrado. Un ejemplo muy claro de esto, por ejemplo, de la sacralización de los espacios por medio de la arquitectura, es la utilización de los atrios enmarcados por sus murallas como los camposantos. Como ustedes bien saben, ahí se enterraba la gente. Aquellos que morían en pecado, obviamente no eran enterrados en el camposanto. Físicamente estaban fuera de la posibilidad de que Dios los acogiera en su reino. O sea, esto es una cuestión que uno ve y que a uno le impacta porque lo está viendo. Si imagínense ustedes este tipo de atrios lleno de tumbas y después que mi papá que estaba de idólatra y que lo pescaron de idólatra y no le dan la absolución y entonces hay que enterrarlo a la orillita afuera. O sea, eso era el infierno. Sí, no es de que me lo imagino, no me lo imagino, es sobre el infierno. Sí, es quedarse fuera de la posibilidad de la salvación en lo concreto, es que lo pongan a uno afuera y le cierren la puerta. Sí, no es lo mismo decirlo que se lo hagan a uno, ¿no? O sea, es la sensación de que se queda uno fuera realmente, no en el de que, bueno, que como ahora de descreídos nosotros, no, bueno, quién sabe, en una de esas no hay tanto problema, ya hasta el Papa dijo que el infierno no está fuera de aquí, ¿no? Entonces, bueno, ya uno lo piensa de otra forma, pero ahí sí, el terror era el terror. Adelante. De nuevo, las construcciones masivas para justamente, y el impacto que en ese momento obviamente no se pensaba en la psicología, pero que de hecho, si lo vemos de aquí para atrás, vemos que es una cuestión que tiene que ver justamente con el aspecto psicológico de romper los esquemas mentales
a través de la vista, a través de la construcción masiva, a través de del desplazamiento de este tipo de construcciones frente a lo que había. Mexitlán es esto. Adelante. La Catedral de Chihuahua. Aquí tienen de nuevo el ejemplo en este sentido de este señalamiento de la sacralización del espacio. Adelante. Y un claustro, el que es, ahorita me acuerdo de Huejotzingo, porque, como les señalaba, los espacios quedan marcados desde el punto de vista de la arquitectura no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. La sacralidad de los espacios interiores de carácter religioso, pero también de carácter civil, cada uno tiene su mensaje, cada uno tiene su propósito. Entonces se utilizan para distintas cuestiones que ya sea que tienen que estarnos recordando alguna cosa o tienen que estarnos definiendo algunas otras. ¿Sí? No se puede entrar, todo el mundo no puede entrar en todos los espacios, hay espacios definidos para cada una de las actividades y todas esas actividades tienen que ver justamente con la forma como se concibe la sacralidad hacia adentro, ¿sí? Hacia encerrar a los frailes, cosa que no pudieron mucho en América, pero bueno, para encerrarlos y mantenerlos en la fe fuertemente unidos y con esa riqueza y con esa fe y con ese fervor que los fortalecía salir a evangelizar. ¿Es la última, verdad? ¿Sí? Bueno. Pues esto es de alguna manera la forma como he estudiado y les presento a su consideración este tipo de problema que implica precisamente la forma como la arquitectura, no solamente un edificio, pero sí la arquitectura señala de manera muy clara un espacio determinado y lo significa sacramente, lo significa dentro de lo sagrado. Y bueno, no sé ustedes qué opinarán, pero definitivamente sí, aunque tendríamos que buscar otras formas, otros términos para referirnos a lo mismo, sí pensar este espacio sagrado mucho más allá de lo que tiene que ver con lo religioso, sino también con rituales que establecemos en nuestra vida, en el mundo, con las tradiciones que tenemos. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí, perdón. Arquitecto. No sé si escucha. María, quería pedirte tu opinión. Gracias. María, te quería preguntar, este concepto de sacralidad, tú decías que puede tener, bueno, distintas interpretaciones, finalmente es lo sagrado, no necesariamente lo cristiano, ¿verdad? En el caso de la Catedral de Toluca, yo pensé un poco que, como has estudiado mucho el convento del siglo XVI de aquí, pensé que ibas a hablar de él, o no sé, por lo menos llegué desde que hablaste de Miguel Ángel, y no escuché muchos comentarios sobre este convento del siglo XVI de Toluca. Cuando pasa a ser parte de ese convento, lo que en el siglo XIX, lo que será la Catedral de Toluca, tú sabes que se encarga a Rodríguez Arangoiti un proyecto neoclásico que trata de simular, es un símil del panteón de la ciudad de París, que es civil, o sea, es un asunto absolutamente cívico, civilista, ¿no? Entonces la sacralidad, porque además es muy evidente que el proyecto original de nuestra catedral no tenía campanarios, porque no llamaba a misa, no llamaba a ritos religiosos, puesto que estaban enterrados los grandes héroes de la Revolución Francesa en el panteón de Soufflot. ¿Tú crees que a través del neoclásico, la formación de Rodríguez Arangoiti, se haya querido darle, en detrimento de la sacralidad cristiana, una sacralidad civilista al no ponerle campanarios a la Catedral de Toluca? Es una buena pregunta. Es muy probable. Civilista o más de acuerdo con
los momentos que se vivían, ¿no? De hecho, de los grupos de pensamiento liberal y todas este tipo de cuestiones en donde muy claramente se hacía la separación entre Estado e Iglesia, entre religión y cuestiones laicas y todo esto. Probablemente no lo he visto esto con detenimiento, pero sí quizá, o sea, habría razón de que eso fuera así si pensamos cómo cuando el surgimiento de la burguesía y el de las órdenes mendicantes precisamente al mismo tiempo, los representantes, los burgueses altos, como los burgueses mercantilistas altos del Renacimiento, no tuvieron ningún problema porque tenían el dinero para enfrentar a la monarquía y a la nobleza. Ahí no había problema. Pero la burguesía baja era muy mal vista, muy despreciada, y era pues estos nuevos ricos advenedizos que no sabían nada de nada. Las universidades tienen sus raíces también por ahí. Pero no sería difícil pensar esto que señalas, porque en ese momento, por ejemplo, que se crean las comunas, en donde los burgueses definen sus relaciones legales y mercantiles con los otros dos, con el otro poder importante, ¿no?, que sería la monarquía y la iglesia, eligen siempre en Europa un extemplo pagano. Para la comuna, para todos los edificios de comuna, se eligieron edificios paganos. O sea, fue a propósito totalmente, ¿no? Frente a la Iglesia Católica y frente a la monarquía, yo civil, laico, comerciante a orgullo, elijo un edificio que tiene unas raíces ajenas a ustedes otros dos poderes, y ahí decido cómo voy a organizar mis relaciones con ustedes. No sería difícil también por la circunstancia y por la historia que corre en esos momentos en México, probablemente. Por último, quería preguntarte, decías que en el caso de Toluca, al dejar Calixtlahuaca, bueno, la zona arqueológica más densa, digamos, en tiempos prehispánicos, fuera, digamos, de lo que sería la especie de fondo legal de la nueva ciudad española, dices que le da la espalda a la zona, esta zona arqueológica, a ese espacio sagrado. Se interpone la montaña, que está edificada también, y enfrenta, digamos, o da cara a la nueva ciudad española, ¿no? Entonces, podríamos resumir que son tres tipos de enfrentamiento, digamos, o de evangelización vía arquitectónica. O sea, una es la sustitución, la devastación, y la implantación de un nuevo volumen, digamos, en este caso ya de templo religioso cristiano, masivo, como decías, de impacto visual. Otro sería, como el caso de Toluca, o sea, dejar a un lado para darle la espalda, y otro, tal vez un intermedio, podría ser como Cholula, ¿no?, que no se logra tener el impacto visual, porque es una pequeñísima iglesia la que está en la cumbre de la pirámide de Cholula, y entonces nada más es lo simbólico de estar arriba, pero no compite, ¿no? O sea, el impacto visual no se logra por masividad, digamos, sino por altura, nada más. No sé si con eso se pudieran resumir estas tres formas, digamos, de implantar el nuevo culto cristiano, ¿no?, en la Nueva España. Hay otra, el de las misiones. El de las misiones también es una forma de encontrar el justo medio para la evangelización, dependiendo del lugar y dependiendo de la circunstancia. La Ciudad de México, la Gran Tenochtitlán, fue devastada. Por supuesto que tenía que ser devastada. ¿Sí? Eso no había manera de que no se diera. Entonces el centro era el corazón del mundo indígena. Como quiera que haya sido, con todo lo que sabemos de que todo el mundo se pelea con los aztecas y que había grandes problemas internos y que eso ayudó a la conquista y todo, con lo que ustedes quieran, era el centro, el corazón de Mesoamérica, de hecho, ¿no?, digamos, de los reinos que había, si los queremos llamar así, de las culturas que había en lo que después fue la Nueva España, en el prehispánico. Entonces había que pasarle encima. Acá no. Cada vez, de eso sí cada vez estoy más segura, ¿no? Cada vez, definitivamente, hubo un estudio cuidadosísimo, tanto del clero secular como del regular, y quizá más del regular, para saber qué tipo de variante en la evangelización iban a tomar para impactar de la mejor manera.
y con el mejor provecho para el cristianismo. O sea, no hubo nada en ningún lugar que indique que haya sido a la casualidad, nada. Sí, pues, esto que les señalaba, por ejemplo, el templo franciscano en la Ciudad de México, en la actual Ciudad de México, en Tenochtitlán, sobre lo que fue el templo de Quetzalcóatl. ¿Sí? ¿Alguien más? Me lo apagaron. Gracias. Mi nombre es Abraham Bastida y para variar soy abogado, entonces obviamente está fuera de mi campo todo esto de la arquitectura, del espacio, de la sacralización de los espacios, y esto me representa varias dudas. Una en relación al Valle de Toluca. Si la hipótesis es que hay una ocupación del espacio previo, es decir, del espacio sagrado indígena, teóricamente se debió haber seguido la misma teoría o la misma hipótesis para el caso del Valle de Toluca. Si teníamos Calixtlahuaca y Teotenango, y si tomamos como variable exclusivamente la religiosa, tendría que haberse construido, pienso, en Calixtlahuaca o en Tenango. En el caso del Valle de Toluca y sobre todo en la ciudad de Toluca, lo que Serrano Barquín llama el fondo de la ciudad de Toluca, llama la atención que esta fue una ciudad conventual. Nuestro centro histórico está cubierto de conventos, es decir, fue un convento. Podríamos hablar, no sé, Margarita García Luna es la experta en esto, de que quizás en aquel momento un 30 o un 25% de la tierra fue perteneciente a las órdenes. Me gustaría que abundara un poco en estas dos ideas, si es tan gentil. Bueno, lo que se sabe en general de la conquista espiritual, que es el nombre de un famoso libro clásico de Robert Ricard, es, en general, esto era lo que se sabía. En los pueblos más numerosos, en los poblados más grandes, generalmente sobre las ruinas del centro ceremonial se construyeron las iglesias y los conventos en los primeros momentos por los frailes evangelizadores y después por el clero secular. A través de los años y con los estudios de los años 70 del siglo XX para acá, se han hecho estudios monográficos específicos de muchas de las regiones y resulta que no siempre fue así. Por eso les comentaba que dependiendo del lugar y la circunstancia, se evangelizó de acuerdo a las necesidades que se dieron en ese momento. O sea, se estudió con mucho cuidado cómo se iba a introducir el evangelio y por medio de qué edificios y cómo, inclusive qué tipo de formación iba a tener el clero en los distintos lugares que se dieron. El caso del Valle de Toluca es excepcional, no solamente por los conventos, sino porque Cortés estuvo íntimamente ligado al valle, en principio. Enseguida bautizó casi inmediatamente, bueno, vino a padrinar y bautizaron los franciscanos, seguramente, no hay el dato en el documento, pero sí se sabe, lo de Cortés sí es claro, vino a bautizar al cacique en Toluca, que generosamente cedió los terrenos donde ahora está la catedral y los portales para que se construyera en ese momento el convento franciscano de Toluca, precisamente, y no alrededor del cual, pero hacia el sur del cual se empezó a edificar la ciudad española. Al norte del convento quedaron los indios. Entonces, los demás frailes que vinieron y se establecieron en el valle tuvieron relación